el oro, ustedes ya saben, es el más valioso tradicionalmente de los metales monetarios. ¿Y qué podemos decir del oro? El número 79 en la tabla periódica de elementos es un metal amarillo, denso, pesado, maleable, dúctil. Es un metal muy estable y muy resistente, no tóxico, no irritante, es decir, no genera como otros metales, como por ejemplo el níquel, que no es tóxico propiamente, pero de repente puede generar alergias, ¿no? Etcétera. Bueno, el oro, la plata en menor medida, pero el oro, al ser tan estable y no tóxico, no irritante, etcétera, ha sido siempre, por siglos y siglos y siglos, muy usado en joyería. Hay metales que incluso son venenosos, muchos metales son venenosos. No es el caso del oro, no es el caso de la plata. Es resistente, como les decía, a la mayoría de los ácidos, prácticamente a todos los ácidos, de hecho, a todos los ácidos en estado puro. Solamente lo disuelve lo que se llama el agua regia, aqua regia, que es una mezcla de ácido nítrico y ácido hidroclorhídrico, pero no sé en qué proporción. Fíjense, el ácido nítrico, por ejemplo, sí disuelve la plata, pero en estado puro el ácido nítrico no disuelve el oro. Se tiene que hacer una combinación de ambos ácidos para poder disolverlo. Y también, obviamente, es un metal raro. O sea, es un metal raro. Se calcula que desde los comienzos de los tiempos se han minado y se encuentran sobre la superficie terrestre a lo largo de los siglos unos 200.000 toneladas de oro nada más. Junto con el platino y los metales de la familia del platino, ¿no? Que es paladio, rutenio, rodio, osmio, iridio, se lo clasifica como los metales nobles. No confundir con metales preciosos, ya que oro, plata, platino son metales preciosos, pero los metales nobles son aquellos que aparecen en la naturaleza no combinados con sulfuros, es decir, aparecen de forma nativa, o sea, natural, digamos, en forma metálica. Y obviamente es uno de los 3 metales monetarios clásicos, ¿no? Que son oro, plata y cobre y sus aleaciones, ¿no? Bronces de distintas aleaciones, cobre con distintas aleaciones que se denominan bronce, ¿no? Que puede ser bronce de estaño, que es el bronce propiamente dicho, bronce de zinc, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya vamos a hablar cuando hablemos del tema bronce. Estos 3 metales monetarios clásicos tienen 3 siglas, que son AV corta para el oro, que sería AU, sería AV, como dicen en España, AR para la plata y AE para el cobre y sus aleaciones. En la forma química del oro, la sigla es AU con un A mayúscula y U minúscula, ¿no? Pero los numismáticos nos referimos al oro con la sigla AV corta, es decir, AV. Esto es importante distinguirlo, porque numismáticamente lo que hay que referenciar es la sigla monetaria clásica, básicamente. Así que bueno, como es justamente uno de los 3 metales monetarios clásicos, vamos a dedicarnos en primer lugar al oro. Aparece a menudo en la naturaleza como elemento libre, es decir, como elemento nativo, en forma de pepitas, granos, polvo, en depósitos aluviales, quiere decir de ríos. Esto se produce cuando justamente una corriente de un río va lamiendo una veta a lo largo de los milenios, o millones de años incluso, y muchas vetas ya están dispersas en forma de oro aluvial, básicamente, que es el oro que uno puede encontrar en el río, concretamente. Bueno, hay casos famosísimos del oro aluvial, muchas de las fiebres del oro, desde los tiempos antiguos, básicamente desde la edad antigua clásica, digamos, o incluso antes, hasta el siglo XIX o incluso XX, comenzaron justamente por el descubrimiento de oro aluvial, que es muy fácil de obtener. Simplemente, al ser el oro un metal muy pesado, con un platito, simplemente, lavando arena del río, la arena, obviamente que es más liviana, se dispersa y el oro queda en el centro, en el fondo del platito, digamos, ¿no? Son platitos especiales, digamos, ¿no? Aunque ha habido buscadores de oro que han usado platos cualquiera, digamos, y aún así podían encontrar bastante, sobre todo pepitas. Obviamente las pepitas son muy visibles, son muy, muy fáciles de identificar y de obtener, salvo que se las confunda con lo que se llama la pirita o el oro de los tontos, que es, como le decían, ¿no? Fool's Gold, ¿no? El oro de los tontos, que muchos de los mineros, de los 49ers que fueron a buscar oro a California, muchos se confundían y creían que la pirita
era oro. No, bueno, es muy parecida, tiene un aspecto parecido, pero la densidad, etcétera, etcétera, es totalmente diferente. Además, bueno, es un mineral, no es un metal. Justamente por ser un material que se encuentra nativo, uno de los pocos metales que se encuentran en forma metálica en la naturaleza frecuentemente. La plata también, cuanto más noble, digamos, cuanto más precioso es un material, un metal, más fácil es que se aparezca en estado nativo. El oro aparece frecuentemente en estado nativo. La plata nativa es rara, pero el oro es muy frecuente en estado nativo. Y por esta razón debe haber sido, o se sabe que debió ser uno de los primeros metales conocidos por el hombre, identificados por el hombre. De hecho, se han descubierto, por ejemplo, pepitas de oro en una cueva habitada por los Neandertal en España, por ejemplo. Que evidentemente al hombre primitivo, al hombre del Paleolítico, miren, mucho antes de la edad de los metales, decenas de miles de años antes de la edad de los metales, ya el oro le llamó la atención y lo habían guardado y lo tenían como algo especial, digamos. Obviamente no sabían trabajarlo todavía. Pero aún así es probable que el oro haya sido uno de los primeros metales trabajados por el hombre. ¿Por qué? Porque al aparecer en estado metálico, simplemente martillándolo, sin saber técnicas de metalurgia, es decir, sin saber técnicas de fundición, por ejemplo, etcétera, se podían obtener, por ejemplo, láminas de oro. Entonces, bueno, los objetos más antiguos de metalurgia, ya de oro, se descubrieron en la necrópolis de Varna, en Bulgaria, y datan del año más o menos 4600 a 4200 a.C. O sea, son muy, muy antiguos. Son, obviamente, de la transición entre el neolítico y el calcolítico europeo, ¿no? Y obviamente, los primeros objetos así, frecuentemente hechos de oro, etcétera, etcétera, son del antiguo Egipto, sobre todo. ¿Por qué? Además, Egipto, por su localización geográfica, etcétera, tenía acceso a muchas minas de oro. No tanto en Egipto, que lo había, digamos, había minas de oro en Egipto, y de hecho, la mina de oro más antigua que se conoce, tengo entendido que se descubrió en Egipto. Pero además tenían acceso a oro, al oro africano, básicamente. Egipto, toda la vida fue un gran centro de, más que de búsqueda de oro y de hallazgo de oro, de explotación de oro, siempre fue un centro de llegada de oro, de un punto de llegada del oro africano. África es el continente del oro. A lo largo de los siglos, ya no, los principales productores del mundo ya no son países africanos, pero a lo largo de los siglos sí. El oro histórico, que es el que a nosotros más nos interesa, a lo largo de los siglos, sobre todo fue minado en África, y a través de África fue llegando al Mediterráneo. Y uno de los grandes centros de tránsito de oro fue siempre Egipto. Me lleva a recordar el tema del oro, la fascinación que ha producido siempre en la humanidad, las civilizaciones antiguas, la fascinación que tenía el oro, porque el oro básicamente siempre fue algo asociado con los dioses, con la inmortalidad. Fíjense, por ejemplo, la máscara de Tutankamón y el sarcófago de Tutankamón, hechos de oro macizo, básicamente, como una forma de transmitir el carácter inmortal, el carácter eterno, el carácter trascendental que tiene el oro al rey, digamos, para la vida eterna, por ejemplo. Y la asociación del oro con el sol, que para casi todas las culturas antiguas era una divinidad, le recuerden, por ejemplo, el imperio inca, recuerden la leyenda del Dorado en Colombia, ¿no? El rey de los, creo que eran los Muisca, que se bañaba en el lago Guatavita, que lo cubrían de oro y él se bañaba y emergía. Bueno, todo un ritual obviamente relacionado con la divinidad, con la inmortalidad concretamente, ¿no? O sea que básicamente el oro siempre tuvo para el hombre una fascinación y una relación especial con lo que es la inmortalidad, la divinidad, la eternidad, ¿no? Después tenemos incluso en la antigüedad clásica leyendas donde el oro juega un papel fundamental. El velloncino de oro, fíjense, la leyenda de Jasón y los argonautas, el velloncino de oro, que básicamente el velloncino de oro era una piel de oveja, que era una de las formas en que antiguamente, tanto en el mundo griego como en el mundo anatolio, se usaba para obtener el oro aluvial. No usaban un platito, usaban una piel de oveja, sumergían esta piel de oveja en la arena del río y salía oro. Después se podía lavar esa piel de oveja, se refinaba y ahí se obtenía el oro.
La idea de un velloncino, es decir, una piel de oveja íntegramente hecha de oro, proviene de ahí, ¿no? Que era lo que iba a buscar Jasón y sus argonautas, justamente. Y esa leyenda de Jasón y los argonautas también un poco nos presenta el tema de cómo el oro, y fíjense, esto es algo muy interesante, cómo el oro fue motor de expediciones, motor de colonizaciones, motor de, bueno, de exploraciones y de conquista, concretamente. Y eso lo vamos a volver a ver, obviamente, cuando hablemos del tema del oro de California, que básicamente tuvo un papel fundamental en la formación de los Estados Unidos, concretamente, ¿no? Después tenemos también, bueno, obviamente en la Biblia también, el oro aparece muchas veces mencionado, aparece en el Antiguo Testamento, por ejemplo, aparece mencionado el famoso becerro de oro, que es un culto, digamos, por el cual el pueblo de Israel por momentos parece que abandona el culto del Dios uno, digamos, y Moisés los reprende, etcétera, etcétera. Bueno, el oro fascina, el oro atrae y lleva a la herejía. Ese es un mensaje también que está en la Biblia, ¿no? Y bueno, en el Nuevo Testamento, por supuesto, ustedes saben que los Reyes Magos, entre los regalos que traen a Jesús cuando nace, están el incienso, la mirra y obviamente el oro, porque el oro siempre se lo considera como una cosa relacionada también con la realeza, concretamente. Y ellos, los Reyes Magos, vienen a adorar a un rey. Y toda esta fascinación también se va a continuar a lo largo de los siglos. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la Edad Media, en que el oro se vuelve muy escaso, sobre todo al principio, pero al mismo tiempo muy buscado. Y cuando ya el oro empieza a ser un fenómeno monetario, esto ya lo vamos a ver cuando veamos un poco la historia monetaria del oro, está la obsesión por sintetizar oro a partir de elementos no nobles, de metales no nobles, de mercurio, de plomo, para obtener oro, concretamente, ¿no? Es la famosa piedra filosofal. Eran los famosos alquimistas de la Edad Media. Alquimistas que aparecen en el mundo islámico también. De hecho, la palabra alquimia, alchemy, viene del árabe, concretamente, pero que es la obsesión y el origen de la química, incluso. En la Edad Media se da justamente a través de la alquimia, que era nada más y nada menos que la búsqueda del oro. Nuevamente, destacamos acá el papel que tuvo el oro justamente en el descubrimiento, en la exploración, digamos, ¿no? El oro como meta habilita exploraciones que luego, bueno, después a través de la alquimia, es decir, de la química, se llegó a muchos descubrimientos que no eran justamente sintetizar oro. Fíjense que en 1924, este dato me lo anoté porque no lo sabía, lo anoté, en 1924 el profesor japonés Hantaro Nagaoka logró sintetizar oro a partir de mercurio por bombardeo de neutrones. Los norteamericanos, que no estaban ni siquiera al tanto de estas investigaciones, en 1941 llegaron al mismo resultado. Y en 1980, otro científico norteamericano logró también sintetizar oro a partir de bismuto. Sin embargo, estamos hablando de átomos, es decir, átomos de oro, concretamente. Y de hecho, resultaba en átomos de oro con isótopos radioactivos, obviamente. Pero bueno, o sea que no tenía ninguna aplicación industrial esto, ni se podía usar para nada. Pero bueno, se llegó. El gran objetivo de la alquimia fue alcanzado, al menos desde el punto de vista ideal o teórico, digamos, ¿no? De ahí a que, digamos, nunca se llegó a una síntesis de oro realista. Sin embargo, fíjense que hace un tiempo, en la charla que tuvimos con mi amigo Jerome de Luis Canal, porque yo le decía, qué raro, ¿no? El rey San Luis IX de Francia tendría que haber vivido quebrado, porque básicamente se la pasaba organizando cruzadas, financiándolas él solo, y pagando los rescates cuando caía en manos de los musulmanes, pagando rescates millonarios, y aún así se compró todas las reliquias más caras, de la corona de Cristo, la corona de espinas de Cristo, no sé qué, y la parte de la cruz, y qué sé yo, y construyó la Sainte-Chapelle, que es una capilla gótica preciosa, que está justamente en el centro de París, en la isla de la Cité, ¿no? ¿Y de dónde salía todo ese oro? Y me decía Jerome, se dice que había logrado, los alquimistas del rey, habían logrado efectivamente sintetizar oro, y según él me dijo, él
fue una vez a ver la colección de Biblioteca Nacional y le mostraron monedas de oro que habían ensayado, habían hecho análisis del metal y decía que era oro que no era normal, que era distinto ese oro, que no era oro como el oro normal, digamos, que tenía algo raro y que había una teoría que decía que ese oro había sido obtenido a través de la alquimia, ¿no? Con todo, alquimistas o no, también es interesante hacer notar que el mar contiene oro. Por cada kilómetro cúbico de agua de mar se calcula que hay, o sea, se sabe que hay entre 10 gramos y 30 gramos de oro fino. Casi una onza, digamos. Pero bueno, es totalmente antieconómico poder refinar el agua de mar para obtener oro, por supuesto, ¿no? Porque estamos hablando de un kilómetro cúbico, o sea, creo que es 1 billón de litros, una cosa así. Bueno, vamos un poco a hablar ahora de la parte que más nos interesa, que es la parte del oro monetario, concretamente, ¿no? Bueno, probablemente la acuñación de la moneda se desarrolló como una solución práctica al contenido variable de oro en el electrón aluvial que se minaba justamente en el río Pactolo, en Lidia, fíjense, ¿no? Bueno, esto es famoso, las arenas del río Pactolo contienen oro, contenían sobre todo en esa época oro, pero el oro venía en una forma mezclada con plata, concretamente, que es una de las formas en que más frecuentemente aparece el oro. El oro puede aparecer casi puro, digamos, pero la realidad es que el oro aluvial del Pactolo venía mezclado con plata y con cantidades variables de plata, concretamente. Los lidios habían desarrollado primero la capacidad de ensayar el electrón. Entonces, saber qué proporción de oro contenía la liga natural, el electrón natural, concretamente. Porque el electrón puede ser una aleación natural, puede ocurrir naturalmente en la naturaleza, o bien puede manufacturarse como aleación artificial, básicamente. Una de las principales teorías han propuesto que la acuñación, la moneda acuñada, surge como una solución al problema de la composición variable del electrón natural. Lo cierto es que en cierto punto las monedas de electrón antiguas, previas a la introducción de la moneda de oro y la moneda de plata respectivamente, el electrón se obtenía con una composición estandarizada a través de la liga del electrón con plata, reduciendo así la proporción de oro, que las monedas de electrón suelen tener menos oro que el promedio, que es unos 18, 16, 18 quilates, que es el promedio de oro que tiene el oro aluvial del río Pactolo, pero estandarizando así la composición de las monedas de electrón, concretamente. Y el uso de los metales, recordémoslo, tiene que ver con el descubrimiento de la balanza en Mesopotamia, en la época de los súmeros, concretamente. Bueno, sin embargo, fíjense que en cierto momento, cuando probablemente como respuesta a los griegos que introducen la moneda de plata, es decir, aplican la invención, probablemente Lidia, no lo sabemos, pero creemos que sí, probablemente Lidia, esta invención, la acuñación a la plata, que era la principal forma de dinero desde la invención de la balanza en Mesopotamia, la plata en bruto, digamos, la plata en forma de granos, en forma de fragmentos, en forma de lingotes, en forma de fragmentos de lingotes y de barras y de cadenitas y lo que sea. La plata, hacksilver, digamos, y lingotes, los griegos aplican probablemente la invención lidia a la plata, que era el dinero por excelencia en esa época. Como respuesta a esto, los lidios lo que van a desarrollar va a ser un método para poder separar la plata del oro. Ya no implica esto simplemente manipular la aleación natural electrón, sino dividir, separar, básicamente los componentes del electrón. Ese método se llamó la cementación. Bueno, con el desarrollo de la cementación, los lidios logran separar el oro y la plata. Y a partir de ahí, ya no va a haber moneda de electrón, por lo menos en Lidia, sino que va a haber moneda de oro y moneda de plata. La moneda de oro, las crésidas, y la moneda de plata. Y así Creso, el rey Creso de Lidia, conocido como el hombre más rico del mundo, digamos,
que era una especie de redivivo del famoso rey Midas, otra leyenda donde el oro cumple una función importantísima, ¿no? Porque el rey Midas de Frigia, básicamente, era un monarca que había pedido como favor a los dioses que todo lo que él tocara se convertía en oro. El problema es que después quería comer un pollo, tocaba el pollo y se convertía en oro, que es indigesto. No es tóxico, ya dijimos, no produce alergia, pero no te puedes alimentar de pollo. Entonces, obviamente que se murió de hambre porque no podía ni comer, básicamente. Creso justamente pasó a conocerse como el hombre más rico del mundo porque justamente desarrolló el método de la cementación y obviamente que la moneda lidia inmediatamente ganó un enorme prestigio. Creso introdujo entonces el primer sistema monetario bimetalista del mundo, en el cual 20 ciclos equivalían a un estáter de oro, básicamente una crecida de oro. Bueno, los persas van a conquistar Lidia, ya lo saben, y van a continuar con el sistema bimetálico de oro y plata introducido por Creso. Van a acuñar los famosos dáricos y los famosos ciclos persas, básicamente. ¿Y qué va a pasar en el mundo griego? En el mundo griego va a ser durante siglos y siglos y siglos, y siempre va a ser, en buena medida, un mundo del patrón plata. Sin embargo, en los reinos helenísticos, y comenzando ya con el reino de Macedonia, aún antes de Alejandro, va a tener sistemas monetarios bimetalistas, muy bimetalistas en lugares como Egipto, y bastante menos bimetalistas en lugares como Asia Menor, donde no hay mucho oro, digamos, que obviamente va a recaer sobre el patrón plata, pero fíjense que el primer sistema bimetalista griego va a ser introducido por Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, concretamente. Previo a eso, existen algunas monedas de oro griegas clásicas. Existen. Pero las monedas de oro griegas clásicas podemos interpretarlas mayormente como monedas de emergencia. El oro no era ampliamente aceptado entre los griegos. La gente prefería la plata. La gente prefería aquello que había considerado tradicionalmente como dinero, concretamente. Y ese metal era la plata, no el oro. Aún así, por cuestiones a veces imperiosas, algunos estados, por ejemplo Atenas, en el colapso final de la guerra del Peloponeso, con el colapso final de Atenas, geopolíticamente quiero decir, introdujo estáter de oro como moneda de emergencia para poder pagar sus obligaciones de Estado con tropas y lo que sea, digamos, pero, digamos, no era la idea, no era la idea, básicamente. También sabemos que poco después los persas distribuyeron enormes cantidades de dáricos de oro como soborno para que las ciudades a las cuales Esparta había derrotado, y ahora Esparta estaba atacando a los persas, se rebelaran contra Esparta, concretamente, en Tebas, en Atenas, etc. El rey Agesilao de Esparta había invadido el imperio persa y los persas repartieron grandes cantidades de dáricos como subsidios a las ciudades griegas, instigando una rivalidad con su hegemón, que era Esparta, básicamente, después de la guerra del Peloponeso. Bien, pero el primer sistema monetario griego bimetalista va a ser el de Filipo II de Macedonia, fíjense. Y esto se debe en buena medida a otro hallazgo, justamente de oro, concretamente. Fíjense, en la zona del Monte Pangeo se venía explotando plata desde hacía siglos, y también a veces electrón. Sin embargo, en todo el distrito del Monte Pangeo, el Monte Pangeo es un monte que queda entre Tracia y Macedonia, concretamente. Uno de los distritos anexos al Pangeo, que era el distrito de Crénides, por el nombre de una pequeña ciudad minera que había ahí, una pequeña aldea minera que había ahí. Bueno, cuando Filipo de Macedonia ocupa efectivamente Crénides y la va a refundar como la ciudad de Filipos, nada menos, una ciudad muy importante en Macedonia, se apodera de la mina de oro de Crénides, que era una zona, una veta. Toda la plata del Monte Pangeo contiene oro. Esa es la gran diferencia. Por eso se sabe, por ejemplo, la plata del Monte Laurion no contiene oro, por ejemplo. La plata del Monte Pangeo contiene oro. El oro, además de esta mina de Crénides, que es una mina de oro muy importante, era una mina de oro muy importante, la plata del Monte Pangeo
se puede obtener oro como subproducto, además, que es los dos tipos principales de plata. Pero esto ya vamos a hablar cuando hablemos de la plata, concretamente. Bien, con la mina de Crénides, Filipo puede introducir, además de la tetradracma de plata y sus fracciones de plata, puede introducir una moneda de oro, básicamente, un estater y también fracciones del estater acuñados en oro, básicamente. Y esta es la introducción de un primer sistema bimetalista en el mundo griego, propiamente dicho. Más tarde su hijo Alejandro, con la conquista del imperio persa, concretamente, va a hacerse con uno de los botines más grandes de la historia de la humanidad. Y como resultado de eso, va a poder sostener un sistema bimetalista. Ustedes saben que de Alejandro hay estateroi de oro, tetradracmas o estateroi de plata, y también, bueno, dracmas y fracciones de plata y algunas fracciones de oro también, concretamente. Pero la realidad es que el sistema bimetalista va a ser introducido por su padre, Filipo, y de hecho, fíjense que los celtas de Europa, que en algunas zonas, especialmente la zona de los Balcanes y en algunas zonas incluso de la Galia, tenían acceso a oro, básicamente, van a imitar los tipos de las monedas de Filipo de Macedonia, concretamente, hasta la época de los romanos prácticamente, con tipos ya muy derivativos, ya muy cambiados, podríamos decir, ¿no? E incluso, obviamente, transicionados a través del arte celta, ¿no? Que propiamente es muy libre, digamos, en sus reinterpretaciones, ¿no? Con respecto a lo que es el arte clásico, ¿no? Que es lo que vemos en las monedas de Filipo o incluso de Alejandro. Pero bueno, los tipos que se van a copiar van a ser sobre todo los de Filipo. Bueno, los romanos inicialmente van a tener como patrón monetario el bronce. Pero con su contacto con los griegos, básicamente, van a ir desarrollando también un patrón monetario plata, que va a ser, obviamente, el dominante en toda la historia romana. El patrón monetario de plata, durante prácticamente toda la República, básicamente, y durante buena parte del imperio, casi todo el imperio, el patrón monetario romano esencialmente va a ser de plata. Sin embargo, los romanos van a conquistar grandes botines también, y al mismo tiempo van a conquistar territorios donde había minas de plata. Pero los romanos además van a ser muy avanzados en todos los que se llama los temas de minería. Van a desarrollar lo que se llama la minería hidráulica, técnicas de minería hidráulicas muy avanzadas, que de hecho están descritas por Plinio el Viejo, fíjense. Como resultado de eso, entonces, van a poder minar grandes cantidades de oro también. Por ejemplo, en España, en Hispania concretamente. Y, por ejemplo, también, luego de la conquista de Dacia, también en Dacia, por ejemplo, donde, bueno, ustedes saben que Transilvania, Hungría, toda esta zona, pero sobre todo Transilvania, Eslovaquia, esta zona, es una de las pocas zonas de Europa donde hay yacimientos de oro bastante consistentes, concretamente, ¿no? Y como resultado de eso, el Imperio Romano va a tener durante bastante tiempo, durante 2 siglos y algo incluso, un poquito más de 2 siglos, un sistema monetario en buena medida bimetalista. Si bien fuertemente asentado también, como pasaba con el mundo griego helenístico, fuertemente asentado sobre la plata, con importante componente bimetalista, oro. Podríamos decir, en realidad, el sistema monetario romano, gracias al poderío militar y político del Imperio Romano, puede interpretarse como un sistema trimetalista, un verdadero sistema trimetalista, donde la moneda de bronce no cumplía una función meramente de divisor simbólico, pero mayormente, sobre todo, digamos, y en lo que a nosotros nos interesa, el oro en el Imperio Romano, hasta bien entrado el siglo III, va a cumplir una función muy importante en el sistema monetario romano, concretamente. ¿Cómo lo había cumplido? Como les dije, en el mundo helenístico, en Macedonia, pero sobre todo en Egipto. Los reyes ptolemaicos de Egipto habían tenido un importante componente monetario oro en su sistema monetario. A partir del siglo III, sin embargo, y especialmente después de Caracalla, sobre todo, el oro va a ir siendo relegado a una función mayormente ceremonial. La moneda de oro va a ir siendo relegada a una función mayormente ceremonial, concretamente. Es decir, que el sistema monetario va a quedar relegado a un patrón mayormente plata, o principalmente plata, y una plata cada vez más devaluada, concretamente. Con lo cual, vamos a dejar por ahí y vamos a volver
a ver el sistema monetario romano a partir de las reformas que van a tener lugar en el siglo IV, en el siglo siguiente. La reforma de Constantino el Grande, que en el año 309 va a introducir una moneda de oro que va a perdurar durante casi 1000 años, que es el sólido, concretamente. El término sólido se refiere a la pureza del oro, se refiere a oro puro. Porque bajo Galieno, por ejemplo, ya se había empezado a manipular incluso el contenido de oro, cosa que nunca había pasado antes. Simplemente se reducía el peso de las monedas, se rarificaba o simplemente se limitaba su distribución, pero no se había tocado nunca el contenido de oro. Bueno, Galieno empezó a toquetear el contenido de oro y Galieno y sus sucesores inmediatos, Claudio Gótico, acuñaron oro de pureza reducida. El término sólido aparece por primera vez aplicado a la moneda de oro romana bajo Aureliano, que va a hacer una reforma monetaria y va a restablecer el oro puro y va a restablecer también un cierto contenido de plata en las monedas, etc. Sin embargo, va a ser Constantino, a partir de Constantino, en que el término sólido se va a aplicar, y lo vamos a conocer, aplicado recurrentemente a una denominación, que es la moneda de oro de unos 4.54 gramos, un 72avo de libra. Y es a partir de acá, además, fíjense, en que el sólido, que se dividía en 24 silicuas de plata, concretamente, que en griego se llaman queratia, bueno, a partir de ese momento y hasta hoy es que el oro se va a dividir en 24 partes. No ya solo el peso, sino la pureza del oro, concretamente, ¿entienden? De ahí que hablemos de oro de 24 quilates, cuando se trata de oro 100% puro, oro de 18 quilates, cuando 750 milésimas o 3/4 partes puro, oro de, no sé, 14 quilates, cuando es oro que contiene 585 milésimas, es decir, 14 dividido 24, concretamente, oro de 12 quilates, 50%, y generalmente los numismáticos, cuando hablamos del oro por debajo del 50% de pureza, podemos hablar de oro pálido, en el caso de oro 50% o 58,5%, y hablamos más de electrón cuando el componente oro es inferior al 50%, concretamente. Bueno, justamente entonces con Constantino se introduce el sólido y se introduce también la división del sólido en 24 partes, en 24 silicuas, en 24 quilates, concretamente. Y es con las reformas de Valentiniano I y Valente en que el Imperio Romano vuelve o se pasa por primera vez al patrón oro, propiamente dicho. Es decir, el oro pasa a ser la forma en que se recaudan los impuestos, pasa a ser el estándar, pasa a ser la forma en que se computan los ingresos del Estado, las personas computan los ingresos de las personas y básicamente todo se calcula en términos de moneda de oro. Porque la moneda de plata además pasa a no ser constante, por ejemplo, mientras que el oro siempre es constante y la unidad monetaria, el sólido de un 72avo de libra, 4,54 gramos de oro, puro, es constante. Y de hecho va a seguir constante bajo el Imperio Bizantino, etc. De hecho, el Imperio Bizantino va a ser otro estado que raro fenómeno que va a seguir con el patrón oro. Y el Imperio Bizantino hasta el siglo XIV va a seguir con el patrón oro. O sea, el estándar monetario del Imperio Bizantino, mientras que el resto del mundo no lo tiene, va a seguir el patrón oro y eso data justamente de la época de la reforma de Valentiniano I y su hermano Valente, concretamente. Muy bien, en el caso de la Edad Media, ustedes saben que la Edad Media, la Edad Oscura, la Edad Media temprana, va a heredar el patrón oro y va a heredar el sistema monetario romano tardío al principio, pero más tarde va a ir derivando hacia un patrón plata. ¿Por qué? Porque el oro, número uno, no se obtenía en Europa, no se minaba en la Europa occidental, eso en primer lugar. Número dos, el oro se va escapando de Europa, se va escapando en pago de cosas sofisticadas, como por ejemplo maderas aromáticas, perfumes, incienso y qué sé yo, cosas sofisticadas básicamente que no se producían en Europa y que se necesitaban para, por ejemplo, rituales religiosos, etc. Con lo cual, durante el largo tiempo en la Edad Media, el oro va a quedar relegado a una función no monetaria, concretamente. El oro va a quedar relegado a la corona de los reyes, a las mitras y a los báculos de los obispos, a los anillos de los obispos, etcétera, etcétera. Y siempre se va a realzar este carácter
exclusivo del oro, que siempre ha tenido. Fíjense que en el Imperio Romano, en la época romana, los senadores tenían el privilegio de usar anillos de oro y la gente común no podía usar anillos de oro. Estaba prohibido que usaran anillos de oro. Y así tenemos el caso del famoso Liberto Trimalchion, que aparece en el Satiricón de Petronio, que tiene un anillo de oro tachonado con clavos de hierro como para anular el oro, digamos. Bueno, ahí tienen, era tan rico que podía permitirse tener el anillo que quisiera, un anillo 20 veces mejor que cualquier senador, pero lo tenía que usar tachonado de clavos de oro para anular la santidad del oro, ¿entienden? Bueno, el oro como cosa de privilegio, de estatus. Bueno, en la Edad Media justamente pasa lo mismo, pero además el oro ya no circula en forma de moneda, concretamente. En el Imperio Romano sí, por ejemplo, está el famoso soldado romano, o creo que era un centurión, no sé qué era, que se descubrió el esqueleto, junto al cual están las monedas que él tenía, básicamente varios aurios de Nerón, de esa época. Bueno, él murió justamente en la erupción del Vesubio, ¿no? No me acuerdo, creo que es en Herculano o en Pompeya, creo que es en Herculano. Bueno, que hay todo un debate sobre este soldado romano que hacía, si era que estaba ayudando a la gente a escapar o escapaba con sus cosas y sus herramientas, porque además tenía unas herramientas, ¿no? de artesano y tenía un montón de monedas también, incluyendo bastantes de oro, digamos, ¿no? Y había una teoría que decía, bueno, que él era un héroe que estaba ayudando a escapar a la gente y murió, y que escapaba con todos sus ahorros, pobre, y que escapaba también con sus herramientas, digamos, sus cosas más valiosas, digamos. Y otra teoría dice que no, que el tipo estaba era como el encargado de llenar los botes de los que escapaban a través del río o algo así, y que le sacaba a la gente lo que tenía. Bueno, como sea, no importa. Volviendo a la Edad Media, que es lo que estábamos hablando, en la Edad Media entonces el patrón va a ser firmemente plata, durante muchos siglos, muchos siglos. En la Edad Media europea, sin embargo, en el mundo islámico vamos a tener un firme patrón bimetalista y el oro, el dinar de oro, un poco más liviano, 23 silicuas y media, un poco más liviano que el sólido bizantino, va a ser mientras que el sólido bizantino pesa 4,54 gramos, o el sólido, digamos, romano, bizantino, tardo romano, bizantino, pesa 4,54 gramos, el dinar islámico pesa 4,25 gramos, también de oro puro, por cierto. Fíjense entonces, en el mundo islámico vamos a tener un firme sistema bimetalista y el oro va a seguir cumpliendo una función muy importante. Y de hecho, en el siglo XI y XII y comienzo del XII, pero sobre todo el siglo XI, cuando se va a producir la famosa hambruna de la plata, es decir, va a haber muy poca plata, por cuestiones geopolíticas más que nada, etcétera, pero va a haber escasa plata, el oro va a cumplir una función casi de patrón monetario único, mientras que la plata cada vez se va a acuñar más devaluada, cada vez con menor proporción, digamos, etcétera, etcétera. Y finalmente, entonces, va a ser a través de las cruzadas y a través de aquellas regiones de Europa con un contacto directo con el Islam, España, pero sobre todo Italia. El sur de Italia, sobre todo Sicilia, que sigue con un sistema monetario islámico a pesar de la conquista normanda, etcétera, va a ser la interfaz a través de la cual la moneda de oro va a volver a Europa. Va a volver a través de las ciudades mercantiles italianas, concretamente. Por un lado, Génova, que probablemente va a ser la ciudad que va a reintroducir el oro. Por el otro, Florencia, la ciudad de los banqueros, que va a introducir la primera moneda de oro verdaderamente exitosa europea, que va a ser el florín, inmediatamente copiado e imitado por todos lados, desde España, desde Cataluña hasta Hungría, hasta Transilvania, básicamente. Se van a acuñar florines, al principio con el mismo tipo que Florencia, más tarde con tipos locales. Se va a ir introduciendo gradualmente la copia local del florín florentino, hecha en Lübeck, hecha en Nagibania, en Kremnitz, en Renania, etcétera, etcétera, o en Orange, en Francia, qué sé yo. Poco a poco va a ir introduciendo elementos diferenciadores, digamos, ¿no? Esto además se da por una razón, que es que el florín florentino, una moneda de oro puro, de 3,5 gramos de oro puro, de 24 quilates, en cambio, en muchos de estos lados donde se lo imita, pero además se lo degrada, se lo devalúa. Con lo cual, el florín renano va a terminar conteniendo
14, 15 quilates nada más, concretamente, ¿entienden? Con lo cual va a introducirse estos elementos autóctonos, y finalmente se va a cambiar completamente el tipo por un tipo propio de estas secas originariamente, entre comillas, ¿no? Imitadoras, en realidad más que imitadoras, derivativas, digamos. Esos elementos van a ayudar a contribuir a identificar qué tipo de florín tenemos. Paradójicamente, fíjense, el florín nació como una moneda de oro puro y en Florencia se lo siguió acuñando como una moneda de oro puro durante siglos y siglos. Bastante más tarde, Venecia, la gran ciudad mercantil, la gran república marinera del norte de Italia, también va a introducir su moneda de oro. Bastante tardíamente, bastante reluctantemente, va a introducir el ducado de oro. Pero el ducado, fíjense, va a ser una moneda muy exitosa también, pero nunca va a ser acuñado, o casi nunca en realidad, el ducado o sequino veneciano, casi nunca va a ser acuñado en forma degradada. Razón por la cual el término ducado en la Edad Media y en la temprana Edad Moderna en Europa, va a pasar a tener un significado de moneda de oro puro, en el sentido de una moneda de 3,5 gramos de oro puro. Mientras que el término florín va a terminar siendo asociado con una moneda de oro bajo o incluso con las materializaciones en plata del valor equivalente. La mayor humillación para los florentinos, verdaderos, en buena medida podríamos decir, verdaderos inventores, bueno, tal Genovino también, que probablemente date de unos años antes, se calcula que en 1252 fue la introducción del florín, y probablemente el genovino fue unos años antes. Pero el genovino no tuvo la importancia que tuvo el florín. Pero miren lo que fue la mayor humillación para los florentinos, que su florín, que era el florín original, como se seguía acuñando en oro puro, terminó siendo llamada con el nombre de la moneda de su competidora. Es decir, le empezaron a decir ducado florentino. ¿Y qué buscaba Colón cuando zarpó del puerto de Palos hacia América? Buscaba una ruta hacia las Indias, hacia el Extremo de Oriente, y buscaba obviamente las riquezas de Extremo Oriente, el oro justamente, y fue uno de los principales motores. También en el caso de los portugueses, fíjense que fueron los grandes navegantes, incluso mucho más importantes que los españoles al principio, en la edad de los descubrimientos, fueron los que dieron vuelta al Cabo Bojador, circunnavegaron África y llegaron a la India, etcétera, etcétera. Y fíjense que ya a mediados del siglo XV, Portugal se convirtió en el reino más importante, más rico de Europa, por justamente el descubrimiento del oro en Guinea. A lo largo de la Edad Media, ¿cómo había llegado el oro? Ya les dije, el oro proviene de África, viene del África negra sobre todo. Y llegaba a través de las rutas carabeneras del desierto que cambiaban el oro por la sal, básicamente. El oro del interior era cambiado por la sal de las costas, básicamente, y a su vez estas rutas caravaneras del oro y de la sal llevaban el oro a los puntos neurálgicos de contacto con el Mediterráneo, sobre todo Marruecos, Túnez y Egipto, concretamente. Así llegaba el oro africano al Mediterráneo. Después ya les dije, en la zona de Transilvania, en algunas zonas de Hungría, hay un poco de oro, que, digamos, en el contexto europeo, donde había una seca tremenda de oro, tenía mucha importancia estas minas de oro, pero era nada comparado con lo que había en África, básicamente. Los portugueses lograron triangular a los árabes, concretamente, a los musulmanes. O sea, fueron directo a la fuente de oro, y eso convirtió a Portugal en una nación poderosísima y riquísima a fines de la Edad Media, digamos. Y del mismo modo que el oro fue el motor de exploración y descubrimiento para los navegantes portugueses, fue también uno de los motores de exploración y descubrimiento del Nuevo Mundo, obviamente comenzando por Colón y siguiendo por los conquistadores. Y obviamente que mucho oro acumulado por las civilizaciones de la América nuclear, sobre todo Perú y México, digamos, llegó de golpe a Europa, y eso redujo el valor del oro. Como había pasado también, fíjense, en el año 1324, Mansa Musa, el emperador de Malí, cuando visitó Egipto en su camino hacia la Meca, él vino acompañado por una caravana de no sé cuántos cientos de camellos cargados de oro. Porque claro, Malí era el imperio del oro, básicamente, ¿no? Lo que se llamaba la Costa de Oro y todo eso.
Y los tipos iban regalando oro, iban desparramando oro, iban tirando pepitas de oro, pedazos de oro, etc. Y cuentan los historiadores árabes en esa época que esto causó una devaluación del oro brutal, en Egipto. Durante una década los precios del oro en Egipto estuvieron deprimidos, se sobrevaloró la plata y finalmente además se produjo una inflación importante, un alza de precio de todo por culpa de esta gracia que había hecho Mansa Musa. Bueno, del mismo modo, también se cuenta que un rey de Castilla que conquistó también una plaza fuerte donde los moros tenían una cantidad descomunal de oro y esto también causó una baja del oro en toda Europa, concretamente, en el siglo XIV, concretamente, en la misma época más o menos. Y bueno, de esta manera entonces, cuando llega los primeros botines, podríamos decir, de los conquistadores, etcétera, desde América a Europa, se va a producir una baja del precio del oro. Pero en realidad, lo que hay en América no es tanto oro. Lo que hay en América es mucha plata. Y el resultado va a ser que, obviamente, el precio de la plata va a caer a lo largo del siglo XVI y XVII por la llegada de enormes cantidades de plata de América, ¿no? Ya no de oro. El oro era una acumulación originaria, digamos, de estas culturas, en Colombia también, ¿no? Había grandes cantidades de artefactos de oro que habían minado durante siglos las civilizaciones avanzadas de la América nuclear, pero lo que van a encontrar los españoles, sobre todo, en América va a ser plata en grandes cantidades, y eso va a hacer que se va a deprimir, va a hacer que se deprima el precio, que va a pasar de 14, 12, 13, 14 a 15 y media veces va a ser el estándar clásico introducido con la ley del franco germinal, que básicamente va a reflejar el precio mundial del oro en esa época, más o menos en el año 1800, 1790 y pico. Bueno, en Europa, en los siglos XVI, XVII y XVIII, va a haber un sistema bimetalista, pero cada vez con más tendencia a la plata, al patrón plata. En países muy importantes como Italia, sobre todo, Alemania, etc. Alemania cada vez va a recaer más sobre el patrón plata. No hay monedas de oro alemanas, por ejemplo, del siglo XVII y XVIII. Hay monedas de oro, pero no era el patrón monetario. Era una forma de darle salida al metal oro, y si alguien necesitaba oro por alguna razón, porque se lo reclamaban, porque se lo demandaban, porque quería comprar cosas que había que pagarlas en oro, podía ir y cambiarlo. Pero el estándar monetario, por ejemplo, en Alemania, era la plata. En Francia siempre hubo un sistema monetario bimetalista. A ellos siempre les gustó el bimetalismo. En España también, pero recayendo bastante más en el patrón plata. Inglaterra, en cambio, ya bajo Isaac Newton, como director de la Casa de Moneda de la Torre de Londres, ya en 1717, si mal no recuerdo, introduce de facto el patrón oro. Y esto fue muy positivo para Gran Bretaña, porque básicamente esto liberó grandes cantidades de plata para penetración económica en Oriente, por ejemplo, etcétera, etcétera, y además de un valor fijo a la moneda, porque de esta manera la libra esterlina quedó liberada de las oscilaciones del valor relativo entre el oro y la plata. Y esa fue la gran virtud, podríamos decir, del patrón oro. Al principio era solamente Inglaterra. Más adelante, poco a poco, quedó demostrado, o los demás países terminaron viéndose obligados a adoptar el patrón oro, concretamente. Entonces, tenemos que, a lo largo del siglo XVIII, en general, tenemos una realidad que es, salvo Inglaterra, un patrón bimetalista. En la India y en China, en cambio, por ejemplo, ya desde época mongol, en China cada vez más se usa el patrón plata. Época mongol, dinastía Yuan, 1278-79 a 1368. A partir de esa época, cuando China abandona, gracias a los mongoles, en buena medida, su aislacionismo con respecto al resto del mundo, claro, dentro de China el patrón, y lo vamos a ver cuando veamos justamente el tema del bronce como metal monetario, el patrón era mayormente un patrón bronce, podríamos decir. Pero al incluirse dentro del imperio mongol y al comerciar China con el resto del mundo, se dan cuenta que es mucho más útil y mucho más valioso y mucho más portátil y mucho más todo la plata, concretamente. Y a partir de esa época, cada vez más el patrón plata va a ser el vigente en China.
Entonces tenemos que en el siglo XVIII, XIX, tenemos que la gran mayor parte del mundo va a tener un patrón bimetalista. Inglaterra, Gran Bretaña concretamente, el Reino Unido, va a tener un patrón oro que va a ser de facto entre 1717, más o menos, si mal no recuerdo, y 1816, la ley monetaria que va a introducir el soberano de oro, etc. Y a partir de 1816, un patrón monetario de jure también, de facto y de jure. O sea, un verdadero patrón monetario oro absoluto, indiscutible, por ley y de hecho, concretamente. Inalterable, además, porque básicamente el patrón oro de facto va a ser suspendido solamente durante las guerras napoleónicas, en que se va a reemplazar el oro por papel moneda, temporariamente nada más, después se va a volver al oro. Y en Inglaterra tenemos que hasta 1914, por ejemplo, no había billetes de 1 libra. Los billetes de 1 libra del Banco de Inglaterra, que ustedes pueden conocer, van a ser o de las guerras napoleónicas o a partir de 1914, básicamente. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se suspende el patrón oro en Inglaterra. Es la única época en que se suspendió, o se abolió el patrón oro. ¿Qué pasa? Bueno, fíjense, en 1846-47 los Estados Unidos conquistan California a México. Le arrebatan California a México. Y esto va a producir la mayor fiebre del oro cuando al año siguiente, en 1848, se descubren depósitos de oro aluvial en California, concretamente. Previo a eso hubo otras fiebres del oro. Hubo una en Dahlonega, en los Apalaches, en la década de 1830, y hubo otra en Carolina del Sur, creo, pero fueron mucho menores. Motivaron la apertura de secas, la seca de Dahlonega y la seca de Charlotte, para acuñar monedas de oro ahí, pero fueron secas efímeras y fueron fiebres del oro efímeras. El oro se acabó y no cambió significativamente la cantidad de oro en circulación con respecto a lo que había antes de estos descubrimientos, de estos layers, de estos yacimientos, digamos. Sin embargo, lo de 1848-49 fue completamente diferente. Ahí empezó a salir cantidades de oro descomunales. Esto motivó, en buena medida, que el oeste de los Estados Unidos, que básicamente era nada, no había nada, básicamente, y sobre todo el territorio indio que había que atravesar para llegar ahí. De hecho, la mayor parte de los mineros, la mayor parte de los colonos, la mayor parte de los colonizadores que iban hacia California y hacia el oeste, no iban por tierra, iban por barco. Iban por barco, cruzaban por Panamá, había que cruzar caminando, iban por Cuba, hacían escala en Cuba, etcétera, etcétera, y cruzaban por mar. Había que dar toda esa vuelta, porque no existía el canal de Panamá, además, ¿no? Pero bueno, el canal de Panamá en buena medida se construyó para evitar tener que cruzar todos los Estados Unidos por tierra, digamos. Pero lo de California fue algo portentoso, digamos, ¿no? Al punto que rápidamente no solamente fueron a instalarse mineros, sino que además fueron a instalarse también vendedores de cosas, etcétera, y también joyeros que empezaron a operar como ensayadores. Y en uno de estos ensayadores, que luego fue oficializado como el tipo que ensayaba bien el oro de California, fue la base de la creación, de la fundación de la actual SECA de San Francisco, que nació como una assay office, una oficina de ensayo de oro, concretamente. Miren el papel que tuvo el oro en la constitución, en la formación de los Estados Unidos, por ejemplo. El estado más poderoso, el país más poderoso y más importante del mundo hoy en día, ¿no? Así que imagínense entonces el valor y imagínense entonces la importancia histórica que tiene el tema del oro, ¿no? No es simplemente una cosa decorativa o una cosa que fue una cosa importante en el sistema monetario, pero es obsoleto. No, para nada. El oro tiene un papel histórico importantísimo. Y después vinieron otros hallazgos de oro, como los de Colorado, justamente, que va a motivar también la apertura de una seca, la seca de Denver, oro y plata en Colorado, por cierto, pero ya vamos a hablar de la plata. Y también otros hallazgos importantes de oro, por supuesto, en Australia, donde se descubrió la pepita de oro más grande del mundo a fines del siglo XIX, y obviamente también los hallazgos de oro en Sudáfrica. Y fíjense hasta qué punto es importante, porque va a tener también los hallazgos de oro, la minería de oro va a tener un papel fundamental en el desarrollo, en la constitución de Sudáfrica como país, sino que además también va a motivar justamente una guerra, que los ingleses, que eran los inventores del patrón oro y que básicamente estaban obsesionados con conseguir todo el oro que pudieran, cuando se enteran que los Boers, que se habían escapado de la ciudad del Cabo
habían descubierto oro en el Witwatersrand y cerca de Johannesburgo y toda esta zona, y también cerca de Pretoria. Bueno, básicamente, diamantes también en Kimberley, ¿no? Que todo eso va a motivar las guerras Boers, y sobre todo la Segunda Guerra Boer, que va a ser lo que va a terminar con la independencia de la República Sudafricana, Boer, básicamente, y a la larga la constitución de la Unión Sudafricana. Patrón oro, entonces, poco a poco, los hallazgos de oro van a devaluar el precio del oro con respecto a la plata, pero después los hallazgos de la plata y sobre todo el hecho de que muchos países importantes van abandonando el patrón plata Alemania. En 1872 se pasa al patrón bimetalista y en 1873 se pasa al patrón oro directamente. Estados Unidos, donde ya vimos en la historia del dólar Morgan que hay una pugna entre los Silvermen y los industrialistas del norte que quieren el patrón oro y los Silvermen, los productores de plata, que son un lobby poderoso, pero que quieren imponer el patrón plata, o aunque sea como mínimo el patrón bimetalista. Bueno, esa pugna va a ser ganada, obviamente, por los defensores del patrón oro, concretamente. Y en 1873 tenemos la Coinage Act, que finalmente impone también el patrón oro en Estados Unidos. Bueno, con lo cual, en 1879, la Unión Monetaria Latina, que era Francia y todos sus satélites aliados y aquellos que, sin ser parte de la Unión Monetaria Latina, como España o Argentina o Venezuela, también se ceñían al mismo sistema monetario, va a disponer que los billetes se convierten en oro, punto. La plata queda relegada, por eso se deja acuñar la pieza de 5 francos, que era la pieza maestra de conversión en plata. Recuerden que el franco estaba definido al mismo tiempo en 290,32 milésimas de oro puro y en 4,5 gramos de plata. En los papeles, el bimetalismo nunca fue abolido en Francia. En la práctica, sí. En 1879 directamente se abandona el bimetalismo y el franco pasa a ser el franco oro, que tanto habrán oído nombrar, el patrón oro. Y todos los países de la Unión Monetaria Latina asumen la misma realidad, o sea, un patrón oro. El patrón oro va a durar hasta el año 1914. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, tenemos que el fin del patrón oro. Patrón oro que fue importante o dominante entre 1873, si quieren, o 79, cuando la Unión Monetaria Latina también se incorporó al patrón oro, entre 1873 o 79 y 1914. Después nunca más tuvimos un verdadero patrón oro efectivo. Y finalmente tenemos un comeback, un regreso del patrón oro limitado, limitado en todo sentido, limitado a ciertos países, especialmente estables, especialmente ricos y prósperos, limitado también en su convertibilidad, porque ya no vamos a tener un patrón oro vigente full, digamos, el patrón oro vigente, el patrón oro full, como lo dicen los economistas, es cuando vos tenés un billete y podés ir al banco y decir quiero oro, concretamente. Eso es un patrón oro absoluto. Es el patrón oro full, es el patrón oro total, digamos, ¿no? Es el patrón oro clásico, como se lo llama. No, en los años 20 va a haber un patrón oro, pero va a ser un patrón mayormente de respaldo oro. Básicamente vas a poder convertir grandes sumas de dinero en lingotes grandes de oro, concretamente. Así funciona el patrón oro en los años 20 y hasta los 30. Obviamente la crisis del 30 se lleva puesto también el patrón oro de este segundo patrón oro. Francia trata de resistir, forma el llamado bloque del oro, que colapsa finalmente con las huelgas, la victoria del Frente Nacional, etcétera, etcétera, en 1936, y el franco va a terminar devaluando más todavía que las otras monedas que habían abandonado el patrón oro en 1930-31. Y luego tenemos la Segunda Guerra Mundial, donde obviamente no es buen momento para restablecer el patrón oro, pero en 1944 tenemos la conferencia de Bretton Woods y ahí se fija el sistema que va a regir luego de la victoria aliada, que ya era segura, digamos, ¿no? Ya era una cosa que estaba por venir, digamos, ¿no? Y ahí se establece el patrón de reserva oro. Es un patrón de reserva en el cual básicamente el dólar es convertible solamente para los bancos centrales, repito, solamente para los bancos centrales, porque en realidad, desde 1933, recuérdenlo, cuando queda abolido definitivamente el patrón oro en Estados Unidos, el patrón oro full, digamos, en 1933, a partir de 1933, los norteamericanos no pueden poseer oro, ni personas físicas ni personas jurídicas pueden poseer más de 1 onza de oro. No se puede poseer más de 1 onza de oro, salvo en monedas de colección, salvo monedas antiguas. Un buen dato para los numismáticos, por cierto. Bueno, desde 1933, los particulares no podían tener oro en Estados Unidos, ni los particulares ni las empresas, ni las
personas físicas ni jurídicas, concretamente. Podían tener hasta una onza de oro. Tu señora podía tener un collar, un anillo, no sé qué, tu anillo de matrimonio. Obviamente no te iban a sacar todo el oro, pero era todo lo que se podía tener, básicamente. Entonces no podías invertir en oro, ¿no? Y obviamente no podías cambiar billetes por oro. En el sistema Bretton Woods es una progresión de este sistema de Roosevelt de 1933 al mundo, básicamente. Todas las monedas de los países son convertibles en dólares y el dólar es convertible en oro. Queda fuera de esto el franco suizo, que fue convertible en oro hasta el año 1999, pero es un caso muy, muy raro, digamos, muy extraño. Pero bueno, de esta manera, el sistema Bretton Woods básicamente marca que todas las monedas del mundo, incluyendo el rublo soviético, se definen en función del dólar. Y el dólar es convertible a la misma tasa que se fijó en 1933, a razón de $35 por onza de oro fino. Punto. Bueno, este sistema de Bretton Woods entonces va a perdurar de 1944 hasta agosto de 1971, cuando el presidente Nixon, a los cuales ya le venían diciendo a los del Pentágono, mirá que se nos están yendo, nosotros necesitamos una reserva de tantas toneladas de oro, de tantas, no sé cuántas toneladas de oro, de miles de toneladas de oro, y ya estamos por debajo del nivel crítico, así que parame esta sangría, porque ¿qué pasaba? Que en los años 50, 60 se producen el milagro japonés, el milagro alemán, el milagro italiano, en buena medida Francia también, ¿no? Y estos países empiezan a tener un saldo acreedor en la balanza de pagos con Estados Unidos. Y ese saldo acreedor se paga, obviamente, convirtiendo en oro los dólares. O sea, se pagan dólares y los dólares son convertibles en oro. Y el Banco de Japón, el Bundesbank, la Banca de Italia y la Banque de France, lo que hacen es, buenas, acá tengo tanto, y traen los dólares y dicen, quiero oro. Quiero oro porque queremos, nosotros las reservas las tenemos en oro. Bueno, en un cierto momento, entonces Nixon le dicen los del Pentágono, que parame esta masacre, y Nixon le dice, muchachos, a Japón, a Alemania, a Italia, a Francia, muchachos, traten de no convertir tanto los billetes, ¿no? Guárdense los dólares, ténganlos como moneda de reserva también, que es una buena. Nosotros tenemos, lo que pasa es que tenemos muchos dólares. Bueno, pero traten de no, porque... Y bueno, Alemania, Japón, más que nada, además habían sido ocupados por los norteamericanos, todavía tenían bases norteamericanas, y además vivían ampliamente de venderle chucherías a Estados Unidos. No tenían ningún interés que devaluar el dólar, obviamente, porque vendían cosas en Estados Unidos, así que cuanto más valga el dólar, mejor. Está bien, no presentaron más. Francia, piripipi, enojadísimos, no solamente siguieron convirtiendo, sino que en un momento hicieron toda una paparruchada de llevarse las reservas de oro de Fort Knox a Francia, porque todos seguían guardando el oro en Fort Knox, por supuesto, y lo siguen guardando la mayoría de los países, ¿no? Pero bueno, la maniobra salió mal, porque después vino el Mayo francés y un desastre, todo. El franco devaluó y todo por más reservas de oro que tuvieran. Y en el 71 ya los del Pentágono le dijeron a Nixon, parame esta masacre, porque estamos por debajo de las reservas críticas de oro que necesitamos si hay una tercera guerra mundial. Entonces, en agosto del 71, el presidente Nixon anunció que el dólar ya no era convertible, básicamente. El dólar no es convertible más en oro. Y además, al poco tiempo dijeron, y el que quiera tener oro, que lo tenga, porque el oro es una mierda. Un poco repitiendo lo que decía el propio Lenin, que había hablado de que el oro lo quería solamente para decorar los retretes, que no tenía que valer nada. Pero después la Unión Soviética tuvo que introducir incluso un rublo oro. Esto lo vimos en la historia del rublo soviético, ¿se acuerdan? Bueno, como sea, digamos, a partir de 1971, teóricamente, el oro pasó a ser una mera commodity. Ya no fue más el ancla dorada de la economía monetaria. Pasó a ser una mera commodity, concretamente. Una commodity más, una mercancía más. ¿Sí o no? No sé, es discutible, porque básicamente lo que pasó fue que cuando la gente empezó a poder tener oro, etcétera, etcétera, y el oro obviamente se empezó a especular mucho y empezó a subir de precio brutalmente. Tuvimos que el 21 de enero de 1980 el oro alcanzó su primer pico récord histórico en $850 la onza, un valor más o menos parecido en dinero actualizado al que tiene ahora, y el 28 de agosto del 2011 tuvo su segundo pico, 1913,50, que quedó totalmente obsoleto ya como pico, porque el precio actual del oro, $4.200 la onza, lo superó ampliamente al pico del 2011. Todavía anda más o menos
parecido al pico de 1980, podríamos decir, ¿no? Habría que ver cuántos serían esos $850 actualizados, ¿no? Pero básicamente anda por ahí. Y esto fue un poco la historia del oro monetario, básicamente. Muy general, por supuesto, porque no estamos hablando de la moneda de un país en específico ni nada por el estilo.